Buenas tardes, mi nombre es Laura Zaragoza, soy R2 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Este ateneo lo hice en el transcurso del área de bacteriología del laboratorio central de la provincia del Chaco y se lo denominé Neisseria gonorrhoeae, evolución de los mecanismos de resistencia. Como objetivos, voy a describir la evolución de los mecanismos de resistencia antibiótica de Neisseria gonorrhoeae, estudiar a partir de la descripción de la evolución de estos mecanismos de resistencia, estudiamos la población eh, de personas que dieron positivo para Neisseria gonorrhoeae durante los años 2019, 20 y 21 en el laboratorio central y nos propusimos describir los aislamientos según el rango etario y el sexo y caracterizar los patrones de resistencia a los antibióticos que se prueban en este laboratorio, que son penicilina, ciprofloxacina, tetraciclina, acitromicina, ceftriaxona y cefixima. Bien. Bueno, la Neisseria gonorrea es el agente etiológico de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual de declaración obligatoria. La Neisseria gonorreae es una bacteria gram negativa, que ya vamos a ir viendo sus características. Tiene una gran capacidad de adhesión e invasión a las mucosas y su huésped natural es el ser humano. Dentro de lo que sería la importancia epidemiológica, la OMS o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, eh, determinaron que en el 2012 había 78 millones de nuevos casos en adolescentes y adultos de 15 a 49 años en todo el mundo, que esa edad es la edad que se considera sexualmente activa. Por eso se tomó ese rango etario. Que hubo una incidencia mundial de 19 infectados cada 1.000 mujeres y 24 cada 1.000 hombres. Una prevalencia mundial de 0,8 en mujeres y de 0,6 en hombres, y que esto es importante, un porcentaje de un 10 a un 40% presentaba con infección con clamidia trachomatis en todo el mundo. Actualmente, en el 2020, lo que se determinó es que hubieron 82.400.000 casos de la enfermedad en todo el mundo. Lo que se vio principalmente a partir de esta estadística es que hubo un aumento en la incidencia en los casos notificados en la Unión Europea, que también se vio que también fue ese aumento en todo el mundo. Por cada 100.000 personas de la población se observó un aumento de 6,6 en el 2009 a 26,9 en el 2018. Esto cada 100.000 personas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la incidencia del gonorrea aumentó 111% entre el 2009 y el 2020. Y en el 2019 el número de casos por cada 100.000 habitantes fue de 187,8 y sin embargo en el 2020 fue de 206,5. Todo esto nos demuestra que a nivel mundial hay un aumento en la cantidad de personas infectadas, es decir, que hay un aumento en la diseminación de la enfermedad. Entonces, a partir de esto es importante destacar cómo es el manejo del laboratorio bioquímico y cómo nosotros evaluamos justamente esas resistencias antibióticas que va presentando la bacteria. La descripción general de la infección por Neisseria gonorrhoeae es simplemente, esta termina el objetivo de describir generalmente lo que ocurre sin muchas especificaciones. Y bueno, lo que ocurre principalmente es que la Neisseria gonorrhoeae se va a adherir una vez que está en contacto con las mucosas a partir de
no sé si ven el cursor, a partir de su pili tipo 4 a las células epiteliales. A partir de ahí va a ocurrir una propagación y va a haber una competición de nutrientes con la microbiota habitual que está en contacto con el epitelio. Luego lo que va a ocurrir es una colonización. A partir de esto ocurren dos cosas. Una es una invasión donde la Neisseria por transitosis atraviesa el epitelio, y también lo que ocurre durante esta colonización es una liberación de lo que serían sustancias que activan a una respuesta proinflamatoria o una respuesta inflamatoria, como son el peptidoglicano y los lipoligosacáridos. También hay unas vacuolas que son específicas de Neisseria gonorrea que también son liberadas. A partir de la liberación de estas sustancias, lo que ocurre es que hay receptores que son del tipo TOL que van a reconocer estas sustancias y van a producir la activación eh, de la respuesta inflamatoria. Lo que se hace es un reclutamiento de neutrófilos, básicamente, que lo que producen es la endocitosis de Neisseria gonorrea. A partir de eso, lo que caracteriza a esta infección es una reacción inflamatoria importante con secreciones purulentas. ¿Y dónde se van a encontrar esas secreciones? En los tractos que afectan generalmente. Puede causar cervicitis, uretritis, conjuntivitis purulenta. Esto generalmente es en el recién nacido que nació por canal de parto, faringitis y gonorrea complicada. Dentro de lo que es la gonorrea complicada, por ejemplo, podemos tener orquitis, epididimitis, enfermedad inflamatoria pélvica y una infección diseminada, donde lo que ya vamos a tener ahí es, por ejemplo, si afecta piel, vamos a tener dermatitis o artritis, dependiendo de qué órgano esté implicado. Bueno, esto para mí era importante para que se entienda la clínica. Dentro de lo que es la evolución de los mecanismos de resistencia antibiótica, como ven acá, a través de los años, para el tratamiento de Neisseria gonorrhoeae se han utilizado diversos tipos de antibióticos, los cuales, debido a que Neisseria tiene una capacidad de producir resistencia a estos antibióticos, se fueron dejando de utilizar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las sulfonamidas, lo que producen es una competición con un sustrato que es la enzima dihidropteroato sintetasa. Esta enzima es importante para la síntesis del folato, el cual se utiliza para la síntesis de aminoácidos. De ácidos nucleicos, perdón, de ácidos nucleicos, los cuales, obviamente, a partir de que no se pueden sintetizar, producen lo que sería un mecanismo bacteriostático. ¿Qué ocurrió? Este medicamento fue el primero que se utilizó en 1930, pero a partir de 1945 se vio que las sulfonamidas tenían un mecanismo de resistencia que consistía básicamente en el aumento de la producción del sustrato habitual, que es el ácido paraminobenzoico, para el ácido fólico. Y también lo que ocurrió fue una síntesis de la enzima mutada con baja afinidad por el antimicrobiano. A partir de estos dos mecanismos, entonces, Neisseria empezó a ser resistente. En 1943 se opta por ingresar al tratamiento antibiótico penicilina. Bueno, dentro de lo que es la penicilina tenemos que ver que es un beta-lactámico. Como todos saben, los beta-lactámicos están formados por un anillo de lactama que se llama beta, justamente porque el nitrógeno se encuentra en la posición beta,
en la, claro, en la posición 2. ¿Y qué hacen estos beta-lactámicos? Básicamente actúan sobre las enzimas de la síntesis del peptidoglicano. Estos son unos ejemplos: las transpeptidasas, transglicosilasas, las carboxipeptidasas, y estos beta-lactámicos lo que producen es la inactivación de estas enzimas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? A ver, Neisseria gonorrhoeae tiene 4 tipos de PDP, que es de proteína de unión a en realidad es a penicilina, ¿verdad? Y 2 de estas son de alto peso molecular, que son la PDP-1 y la PDP-2, a los cuales, a partir de las cuales, Neisseria gonorrhoeae adquiere resistencia, que ahora ya vamos a ver cómo es que adquiere, y después tiene otro tipo de PDP, que son la 3 y la 4 de bajo peso molecular. Bien. ¿Qué ocurre con la penicilina en Neisseria gonorrhoeae? Bueno, se basa en la acetilación de la serina. Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque esto es en Neisseria gonorrhoeae, por eso lo puse tan explícitamente. Lo que hace es una acetilación en la serina, en la posición 310, la PDP-2 de Neisseria gonorrhoeae. A partir de ahí, lo que produce es la inhibición de la síntesis de la pared celular y la muerte bacteriana, ¿sí? ¿Qué pasa? En 1945 nuevamente empezaron a aparecer cepas resistentes a este tratamiento. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia? Hay de 2 tipos. Uno es una resistencia de tipo cromosómica y otra es por plásmidos. Dentro de lo que es la resistencia cromosómica, van a ser genes que en este caso van a determinar la superproducción o la sobreproducción de esta de esta proteína MTR-CDE, que lo que es un canal a partir del cual la Neisseria gonorrhoeae tiene la capacidad de expulsar el antibiótico. Además, lo que se vio es que a nivel cromosómico también puede ocurrir una sustitución de lo que sería la PEN-A, que la PEN-A es parte de, es la que produce la PDP-2, por otros, por otros genes que van a ser estos que nombra acá, B1B, PILQ y PON-A, que a partir de esto Neisseria a partir de estas mutaciones, Neisseria produce la resistencia. Finalmente, lo que ocurre es una resistencia por producción de beta-lactamasas codificadas por plásmidos. Entonces, estas se denominan TEM. Las TEM van a ser beta-lactamasas, van a inhibir al antibiótico. Y se han documentado muchas beta-lactamasas, son las más importantes, es la TEM1. Otro de los antibióticos son las tetraciclinas. Las tetraciclinas lo que hacen es unirse a la subunidad 30S, y lo que ocurre es inhibir la síntesis de la proteína, es decir, ellos inhiben la síntesis de la proteína a partir de que se unen a la subunidad 30S. Lo que evitan es la unión del ARN de transferencia cargado a su receptor. En 1949 se empieza a probar las tetraciclinas y en 1969 en Estados Unidos empiezan a documentarse los primeros mecanismos de resistencia. En este caso lo que va a ocurrir es la producción de esta enzima, que es una enzima que se denomina TER-M, que
se llama de protección ribosomal. Lo que hace esta enzima, dice que es codificada por plásmido conjugativo y que se dieron determinadas variantes que son holandés y americano. Es un transporte activo que eso hace que se cambie un protón por lo que sería una tetraciclina que se llama conjugada con un aminoácido. Entonces, lo que hace TET-M es justamente ese intercambio y produce que no actúe el antibiótico. Otra cosa que ocurre en este caso es también una mutación en el gen cromosómico MTR y sus regiones promotoras. De la misma manera, lo que se produce es un aumento de la proteína que era la bomba de membrana MTR-CDE en este caso. Y finalmente otras mutaciones que ocurrieron es a partir de lo que sería la maquinaria del PIL tipo 4 en estos genes que son por B, PIL-Q y RPSJ, pero que generalmente esto no afecta o no se lo toma en cuenta como un mecanismo de resistencia. ¿Por qué? Porque el célula necesita esta maquinaria intacta para poder producir la infección. Bueno, la pectinomicina es un antibiótico que se empezó a utilizar en 1967. La pectinomicina es un aminoglucósido y bueno, debido a que tiene estos grupos, se lo ha clasificado como aminociclitol. Lo que produce básicamente es también la inhibición de la traducción de las proteínas a partir de unirse a la subunidad 30S del ribosoma. Lo que hace básicamente es inhibir la translocación del factor de elongación. Esta pectinomicina no se utiliza actualmente y no se utilizó mucho, y en nuestro país no está documentado cuándo se la usó ni nada. Esta información es a nivel mundial, que se la empezó a utilizar en 1967 y en 1973 empezaron a reportar los primeros mecanismos de resistencia. Básicamente la resistencia también no, no se sabe muy bien cómo es el mecanismo de resistencia, pero dicen que puede deberse a una transición en esta porción del 16S, del ARN ribosomal 16S. Y también puede producirse debido a mutaciones en el gen que codifica a la proteína ribosomal 5S, todas parte de lo que sería la subunidad 30S. Bueno, finalmente vamos a los antibióticos que se están utilizando actualmente. Dentro de esos está la ciprofloxacina, que después vamos a ver que en realidad al año 2022 también ciprofloxacina ha demostrado tener una alta resistencia, entonces también es una de los antibióticos que se ha dejado de utilizar. Como todos saben, la ciprofloxacina es una fluoroquinolona y es un bactericida. Lo que produce la ciprofloxacina es la inhibición de la topoisomerasa 2, de la girasa y la topoisomerasa 4, que son responsables del superenrollamiento y relajación del ADN. Lo que hace es unirse a estas enzimas y se produce una unión estable debido a que se unen a magnesio. A partir de ahí producen esta inhibición. En Estados Unidos, en 1990, se dio el primer mecanismo de resistencia. Ciprofloxacina se une a una porción a una región de 20 aminoácidos que se denomina QRDR.
Entonces, ¿qué hace Neisseria gonorrhoeae? Lo que hace es justamente una mutación en esa porción para evitar que ciprofloxacina se una, que, bueno, que puede ser de diferentes regiones de la subunidad A de la tirasa, de la subunidad A de la topoisomerasa y también de la subunidad B de la topoisomerasa. A partir de ahí obtiene ese mecanismo de resistencia. Acitromicina, la citromicina es un macrólido, son bacteriostáticos y bueno, esto es un poco de su estructura, es un anillo lactónico y a los que pueden unirse varios azúcares mediante enlaces glucosídicos. La citromicina se une a un fragmento de 4 nucleótidos del ARN ribosomal y dentro de lo que sería la subunidad o el dominio, la subunidad en realidad 23S de la subunidad 50S. Es decir, básicamente se une a la subunidad 50S y evita así la síntesis de proteínas. En 1988 se opta por introducir acitromicina como tratamiento de Neisseria gonorrhoeae y en 1991 en Estados Unidos se empiezan a reportar los primeros mecanismos de resistencia que generalmente esos mecanismos de resistencia se deben a mutaciones. Por ejemplo, esto a la transición a la transición de esta porción que se llama A2059G, que es una numeración que se le dio por Escherichia coli, en 4 alelos del gen del 23S del ARN ribosomal. Y también a otro tipo de transición que se dio de una porción que se llama C2611T o a una transversión de la misma porción en 4 alelos del mismo gen. También otro de los mecanismos de resistencia es también la sobreproducción de estas proteínas que habíamos visto que eran canales que tienen la capacidad de eh, transportar el antibiótico. Y eh, esas, esas mutaciones se dan en la región promotora del gen, que se llama NTR, y dentro del mismo gen. Bueno, finalmente llegamos a lo que serían las cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas también son beta-lactámicos, como todos ya saben, y se empezaron a introducir dentro de lo que sería el tratamiento contra Neisseria gonorrhoeae en 1989. Bueno, dentro de lo que sería el mecanismo de resistencia de las cefalosporinas de tercera generación, tenemos la mutación en el gen PEN-A que codifica para la PDP2. ¿Sí? A partir de este gen se codifica PDP2. Y Neisseria gonorrhoeae, como ya habíamos visto, introduce mutaciones para este gen. Y entonces el antibiótico no se puede unir. Entonces dice, las proteínas codificadas por los alelos individuales contienen entre una a más de 60 mutaciones de aminoácidos, en comparación de los alelos salvajes. Y después, los cambios inducidos por mutaciones en el patrón de aminoácidos de las transpeptidasa PDP2 se denominan patrones mosaicos, semimosaico o no mosaico. Los más importantes son los patrones mosaicos, que son los que más resistencia producen y los que han sido más estudiados. Bueno, estos patrones en mosaicos son responsables de la resistencia
no de la resistencia, sino de la sensibilidad, porque esta bibliografía habla de una resistencia a ceftriaxona y a cefixima, pero si vamos a la literatura como la CLCI, siempre se habla de una sensibilidad disminuida y no todavía de una resistencia propiamente dicha. Bien. ¿Qué es lo importante y qué es lo que hay que tener en cuenta? Que a partir del 2014 en Inglaterra, a partir de una cepa faringia, eh, se ha reportado el primer fracaso en el tratamiento con esta cefalosporina de tercera generación, pero después trataron, resolvieron esta infección a partir de darle dosis más altas de estas drogas. Y la primer cepa gonocócica con resistencia a ceftriaxona y a citromicina de alto nivel fue identificada en Inglaterra en el 2018 y luego se reportaron 2 casos más en Australia. Esto es muy importante porque a partir de acá se marca lo que sería la alarma epidemiológica, que es lo que nos llevó a nosotros a hacer énfasis en este tema que es Neisseria gonorrhoeae y sobre todo a su resistencia a antibióticos. Bueno, esto es simplemente para que tengan el cuadrito completo de todos los mecanismos. Y acá este cuadro es muy interesante porque explica cómo se fueron dando los tratamientos, pero también a partir de qué año se dejaron de utilizar debido a la resistencia que presentaban Neisseria gonorrhoeae. Como ven, las sulfonaminas, las penicilinas, la tetraciclina, incluso a partir del 2008, la ciprofloxacina se dejó de utilizar como alternativa terapéutica. Actualmente, como vamos a ver más adelante, lo que se utiliza son cefalosporinas de tercera generación o acitromicina, mejor dicho, una combinación con acitromicina. Bueno, dentro de lo que es Neisseria en el laboratorio central, lo que se realiza acá es una toma de muestra. Las muestras pueden ser endocervix, uretra, faringe, ano. En la orofaringe es importante remarcar que nosotros tenemos Neisserias de tipo saprófita, las cuales actúan como reservorio y ¿reservorio de qué? De mecanismos de resistencia que pueden ser transmitidos a Neisseria gonorrhoeae. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Bueno, esta toma de muestra lo esencial es hacerla con un tipo de hisopo que se llama, que tiene carbón activado o como material utilizar dacron, porque Neisseria gonorrhoeae es muy lábil al algodón, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Se realiza un fresco, en ese fresco vamos a analizar la reacción inflamatoria y una tinción de Gram, donde vamos a ver diplococos Gram negativo, intra y extra leucocitarios. Esto es una foto que yo saqué mientras estaba cursando por esta área de un paciente que era positivo. Se hace un cultivo en lo que sería el medio Taller Martin, donde las cepas características son grisáceas, y a partir de estas cepas lo que vamos a hacer es una identificación a partir de superoxol, que es peróxido de hidrógeno al 30%, 30 volúmenes, perdón, y otra de las pruebas que se utilizan es oxidasa, que Neisseria gonorrhoeae es oxidasa positivo. Finalmente, esas son pruebas que se llaman pruebas de screening, pero las pruebas de confirmatorias son de oxidación de azúcares en un medio que se denomina CTA, y lo que es importante saber es que Neisseria gonorrhoeae solamente oxida glucosa y no oxida ningún otro azúcar. Acá también podríamos incluir a la lactosa.
a la cual es negativa. Bien, a partir de ahí se prueba lo que sería se realiza, perdón, lo que sería el antibiograma en un medio que es específico, que se denomina SPC, que también es específico para Neisseria gonorrhoeae, a donde vamos a probar los diferentes antibióticos que son penicilina, ciprofloxacina, tetraciclina, ceftriaxona, cefixima y acitromicina. Y como veremos más adelante, no todos estos antibióticos son utilizados para tratamiento, pero sí son necesarios reportarlos en el momento de reportar un caso positivo para vigilancia epidemiológica. Veces mejor no se corta. ¿Quién quiere banana? No, yo no. Un cucho. No, debe ser muy lindo. Ahí está. Bien. Bueno, lo que nosotros realizamos fue un análisis estadístico que comprendió los años 2019, 20 y 21. Hay que hacer la salvedad que en el 2020 estábamos en pandemia, por lo cual la cantidad de muestras va a ser inferior a lo que podíamos ver en el año 2019, por ejemplo, antes de la pandemia. Y lo que nosotros estudiamos fueron pacientes que dieron positivo. En este cuadro lo que se refleja es el total de pacientes atendidos y en este caso, en el 2019, de mujeres fueron 8.963 y 20 de esas dieron positivo para Neisseria gonorrhoeae. Dentro de lo que es la población masculina, 105 es el total, de los cuales 40 dieron positivo. Y ustedes se preguntarán por qué es tan grande el total de pacientes femeninos respecto a los masculinos. Bueno, porque se hace de manera de forma de screening, se le busca Neisseria gonorrhoeae a todas las mujeres que se hacen atender. Sin embargo, de estos pacientes, los masculinos, generalmente son, no generalmente, sino que son pacientes asintomáticos con una alta, sintomáticos con una alta sospecha de Neisseria, de infección por Neisseria gonorrhoeae. Bien, ¿qué se vio? Que del total 0,67% de los pacientes para los cuales se tomó la muestra dieron positivo. En el 2020 hubo una menor cantidad de personas atendidas en total en general y lo mismo que ocurrió en el 2021, sin embargo, como ya verán, hubo una cantidad de mujeres más próximas al 2019 porque fue luego de la pandemia, digamos, en el 2021. Entonces se vio que el porcentaje pasó de un 67% a un 57% y de un 0,67% a un 0,26%, lo que nos podría estar indicando que hay una disminución de pacientes positivos, pero siempre teniendo en cuenta nuestra población, obviamente, y este laboratorio que fue atendida en este laboratorio. Bueno, continuando con este análisis estadístico, y disculpas que no avisé que se estaba por terminar ya la reunión. Continuando con este análisis estadístico, lo otro que tuvimos en cuenta fue la edad promedio, que si ven en este gráfico de acá abajo, en el 2019 fue de 24, en el 2020 de 25, en el 2021 de 22 años, que esta edad promedio nos habla justamente de una población sexualmente activa y ahí podés agregar el rango etario de los 24, del 24 de a los 30 y 25 a 34, 34 a 44, o sea, de 25 a 45 son el rango etario que tiene más. Investigar los valores extremos y
Sí, hubo valores extremos, por ejemplo, en el caso del año 2020, una niña de 8 años. Eso fue lo más llamativo. También tenemos, no, sí, claramente sí, era un abuso sexual, hablábamos de un abuso sexual. Y a partir de ahí también el otro extremo, niña de 13 años, de ahí en adelante. Pero el extremo superior, sí, el extremo superior en la década de 50 años aproximadamente. Y dentro de lo que es la distribución por sexo, lógicamente vamos a tener una mayor cantidad de masculinos. ¿Por qué? Porque ya contamos con pacientes que venían sintomáticos, es decir, que va a haber una cantidad mayor de masculinos que de femeninos detectados justamente debido a eso. A la, Sí. Es importante destacar que el testeo se realizó a casi 24.000 personas, tanto hombres como mujeres. Bueno, de estos 115 aislamientos, aproximadamente 105, no puedo mostrarles, quiero sacar esto de acá. Acá. Ahí, ahí. Bien. Si querés sacar la barba. Está. Bien. Bien. De esos 115 aislamientos, se le fueron probando antibióticos a aproximadamente 105 pacientes. También hubo en realidad un total de 107 pacientes que van a contar con estos antibióticos, debido a que hubo cepas que no que no desarrollaron. Se las pudieron identificar, pero no se le pudo realizar el antibiograma. Otra de las razones por las que no se le probó todos los antibióticos, en 2 casos van a ver que el N107, es debido a la disponibilidad de los antibióticos en el momento que se le realizaba el antibiograma. Bien. Otra salvedad a tener en cuenta es que no se realizó este estudio, incluyendo el año 2022, debido a que a partir del 2022 en el laboratorio central no se contaba con el medio GC, que es el medio específico a partir de los cuales se pueden ver los halos y se pueden medir los halos que están tabulados en CLSI y en Malgram. Entonces no se pudo incluir ese año por falta de ese medio. Bien, empezando por lo que sería la penicilina, ustedes van a ver un alto porcentaje de resistencia, como se denota acá, donde un halo con mayor frecuencia, por ejemplo, fue de 15, de 20, y a partir de un punto de corte donde es el halo de resistente es igual o menor a 26, ¿sí? Un 80% de las cepas estudiadas presentó esta resistencia, 19% una resistencia intermedia, una sensibilidad intermedia, y un 1% fue sensible a este antibiótico. Dentro de lo que es ciprofloxacina también tenemos un alto porcentaje de resistencia. Ahora vamos a hablar a partir de qué porcentaje se utiliza. Se puede incluir la antibiótico-terapia, básicamente se recomienda que a partir de un 5% de resistencia de las cepas deje de utilizarse ese antibiótico como parte de la terapia alternativa. Y entonces, por ejemplo, como ya vimos, penicilina no se puede utilizar para una Neisseria gonorrhoeae, para una infección por Neisseria gonorrhoeae. En este caso, ciprofloxacina tampoco se puede utilizar. Como ven, en este caso se incluyó a 2 pacientes más que se le probó ciprofloxacina. ¿Se puede usar como la argentina? No se puede. Mayor No. de 5% de resistencia no se puede utilizar. No se puede utilizar. No, el bono sí.
para gonorrea es un 5%. Bien, otro de los antibióticos que se prueban, que también solamente es a fines epidemiológicos, que ya está demostrado que tiene una resistencia de cepas en Argentina de mayor al 5%, es tetraciclina. Como verán, en un 76% fue resistente, en un 18% intermedio y en un 6% sensible. En este caso tenemos acitromicina. Como ven, acitromicina tiene un punto de corte de no sensibilidad. Esto es establecido a partir de la CLSI, donde se considera un punto de corte para sensibles mayor o igual a 27, pero no se considera un punto de corte para resistentes. El 30, el más grande. Bien, CLSI recomienda un punto de corte de 30 y acá en Argentina nosotros tenemos tenemos al Malbrán, que el Malbrán es un laboratorio de referencia que lo que hace este laboratorio es justamente estudios a partir de las cepas que estamos utilizando, que están en Argentina, y el Malbrán recomienda que se utilice un punto de corte para sensible mayor o igual a 27. Ceftriaxona en la población que nosotros estudiamos dio una sensibilidad. La mía es militar. Por mucho, muy bien. Bien, ceftriaxona tiene un punto, es el mismo caso, tiene solamente un punto de corte de sensibilidad de 35, como verán todas las cepas estudiadas fueron sensibles. Ceftriaxona, que es uno de los medicamentos de elección a la hora del tratamiento, que es el medicamento en realidad de elección, y finalmente cefixima, que en el caso de no contarse con ceftriaxona se utiliza, también dio un 100% de sensibilidad. Bien. Con estos cuadros, que son la tendencia respecto al promedio de diámetros de halos en este periodo de 3 años, lo que quisimos demostrar es una tendencia a la disminución del diámetro de halos. No podemos mencionar que hay una disminución de la sensibilidad porque justamente todas las cepas que se estudiaron en esto, como por ejemplo de cefixima y ceftriaxona, no tienen punto de corte como para decir nosotros que se disminuyó la sensibilidad, porque son todas sensibles. Pero sí podemos decir que hay una disminución de halos, ¿sí? O sea, estrictamente no podemos decir que hay una disminución de la sensibilidad porque encima utilizamos un promedio, que es lo que estadísticamente se recomienda para hacer una comparación anual, que se utilice un promedio. Al hacer nosotros el promedio y al comparar el promedio de diámetros de halos en los diferentes antibióticos, siempre vemos una tendencia a la disminución de estos diámetros, lo que nos está hablando de cepas que presentan, eso sí podemos decir que presentan mecanismos a través de los años con una mayor resistencia. ¿Dónde más pudimos ver esto? Bueno, a partir de estudiar, por ejemplo, esto que es el porcentaje de no sensibilidad. Es decir, en este gráfico, que fue del 2019 al 2021, lo que se incluyó fueron todos los porcentajes de los pacientes que presentaron, de las cepas, perdón, que presentaron resistencia y a los intermedios, donde, si ustedes pueden ver, es un alto porcentaje para penicilina, ciprofloxacina y tetraciclina. No así para acitromicina, que es una de las alternativas terapéuticas en combinación con cefalosporinas de tercera.
que todavía también al 5, pero hay otros países en el mundo donde está más del 5, entonces no se utiliza más ese tratamiento dual, así que se extracciona citro, se saca la citro y se usa la extracciona. Porque en realidad la citro no es para el bono sería, sino es para el tratamiento combinado con la clamidia, pues para eso es generalmente la prevalencia, concepción que ven. Claro. Acá me piden que aclare que acitromicina es un tratamiento de elección cuando el paciente presenta esa alta coinfección con Clamidia trachomatis. En general, no les piden juntas, pero se asocia siempre clamidia con bono. Bien, este es un trabajo que se realizó en el Laboratorio Central a partir del 2016 hasta el 2018. ¿Cuál es la importancia de presentarles este trabajo como comparación? Es poder determinar cuáles fueron en ese momento el porcentaje de sensibilidad y de resistencias que se pudieron obtener y los porcentajes intermedios. Si ustedes pueden ver acá, si comparamos, por ejemplo, ciprofloxacina, tenemos una resistencia de un 44%, cuando actualmente, según los últimos 3 años, es de un 64%. Es decir, que acá, en esta población del laboratorio central, se pudo o se ve reflejada un aumento a la resistencia de este antibiótico. La sensibilidad del 43 al 9%. Lo otro que hay que tener en cuenta también, por ejemplo, es la sensibilidad de ciprofloxacina, que era de un 43,2% en esos 3 años a un 9%. Lo mismo se refleja para la tetraciclina, la cual tiene un porcentaje aún mayor, que es del 76% de resistencia, y una sensibilidad también muy disminuida del 6%. Bueno, en este caso lo que se habían estudiado eran 110 muestras que se obtuvieron en esos 3 años. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de lo que serían las alternativas terapéuticas? Bien, si vamos a lo que es la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, recomienda que el tratamiento para Neisseria gonorreae no complicada, de cuello de útero, recto y uretra, sea una combinación de ceftriaxona 500 miligramos, más acitromicina 1 gramo. Bien, es importante tener en cuenta que hay personas que no toleran este tratamiento debido a que son alérgicos a los beta-lactámicos. En ese caso se opta por una alternativa terapéutica que es la gentamicina. Para gentamicina lo que ocurre es que no se establecieron puntos de corte por difusión, pero sí por síntoma. En este caso, lo que realiza el laboratorio central es la determinación, prueba este antibiótico, pero solamente como para tenerlo como dato por si el paciente resultara alérgico, pero no se lo informa, digamos. Lo que se informa justamente son los halos de ceftriaxona y de las cefalosporinas de tercera y la citromicina. El laboratorio de referencia dio unas regulaciones de halos, pero todavía no estamos bajados. Bien. El Malbran, en este caso, que sería en el caso de gentamicina, lo importante de acá es remarcar que está estudiando o recomienda un punto de corte por difusión, pero que aún no está tabulado, entonces por ahora no se los utiliza. Bien. Otro tratamiento de Neisseria es que se utiliza cuando
hay una resistencia a citromicina en zonas geográficas mayor al 5%, que no sería, por ejemplo, esta zona, es como monodroga ceftriaxona con una carga mayor de 1 gramo. Y para no complicada, en faringe, lo que se hace es elevar la carga de acitromicina a 2 gramos. También el tratamiento para neisseria complicada, como habíamos visto, los ejemplos de quienes podrían ser, se puede utilizar ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada 12 horas, más acitromicina 1 gramo por única vez. Dentro de lo que serían las conclusiones, bueno, es muy importante resaltar que en los últimos 80 años Neisseria gonorrhoeae ha desarrollado o adquirido mecanismos de resistencia a todos los antibióticos que habíamos visto, pero lo más importante es que recientemente a citromicina y a ceftriaxona, que son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento, y esto lo convierte en un candidato para ser el productor o ser el agente etiológico de una enfermedad sin tratamiento o intratable. ¿Qué pasa con el labor bioquímico? Bueno, nosotros nos encargamos principalmente de lo que sería la vigilancia de esta enfermedad. Por eso es tan importante que un bioquímico tenga en cuenta eso en su laboratorio y evitar justamente los brotes dentro y entre las regiones. Esto hace que seamos determinantes en el momento de que se tracen las estrategias de salud pública para justamente evitar o controlar esa propagación y sobre todo para evitar la propagación de la resistencia a antibióticos. En mi conclusión también menciono que hay una gran cantidad, una alta tasa de movimiento migratorio que está documentado, que por ejemplo en esta zona mucha gente viaja a otros países a los cuales, como ya había mencionado, como Inglaterra por ejemplo, se han reportado cepas con sensibilidad disminuida. Y bueno, considerando las estadísticas que habíamos estudiado, es importante destacar que pese a todo esto, todavía no se ha reportado casos de sensibilidad disminuidas a cefalosporina de tercera, así que estamos bien dentro de todo. Y sí lo que pudimos ver era una tendencia general a la disminución del diámetro de halo en promedio para cada antibiótico, que eso es muy importante, y también tener en cuenta ese porcentaje de resistencia que va en aumento de los demás antibióticos. Y bueno, y en todos los aislamientos realizados, ninguna cepa ha sido 100% sensible. 2 han sido sensibles a todos los antibióticos probados, excepto a penicilina, y los demás han presentado resistencia a 2 o más antibióticos. Bien, esta es la bibliografía. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Soy todo oídos. Voy a sacar porque los he silenciado a todos. Una cosita nomás que acá hacemos también, que la población masculina, los hombres que tienen sexo con hombre, además de cuando tienen con el periodo sobretral, también se les toma o se les hace un método faríngeo justamente para la búsqueda de esas neisseria saprófitas o las distintas del goro que pueden llegar a estar, o el goro mismo también por el sexo oral obviamente en la faringe, que es lo que son lo que transmiten los mecanismos de resistencia y la hacen más virulenta todavía. O sea que eso también se hace acá en el laboratorio. ¿Eso se usa lo mismo? Sí, se usa Tasker-Martin, se saca un faringio y se trae en un Tasker-Martin porque lo procesas como claro, y la idea es que si no está obviamente hacerle la figura es la distancia que tiene. Bien, tengo muchas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o alguna aclaración, algo que quieran aportar. Pueden activar su micrófono.
Bueno, muchísimas gracias. Doy por finalizada esta reunión. Saben que pueden volver a ver este Ateneo en el canal de YouTube de la Residencia. Está bien, fuiste la hora.